Dentro del módulo de ventilación mecánica, en esta ocasión vamos a hablar de ventilación mecánica invasiva y algunos tópicos de no invasiva en la patología obstructiva. Cuando nosotros hablamos de patología obstructiva, hablamos principalmente de dos grandes enfermedades. Una es el asma y la otra es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC. En esta ocasión vamos a hablar del EPOC, que es más prevalente en la población. Un 5% de la población adulta padece EPOC, pudiera ser la cuarta causa de muerte, y estos pacientes, si no son manejados bien inicialmente, pudieran generar un ingreso a la UCI debido a descompensaciones agudas secundarias a una exacerbación, descompensaciones debido a otra patología, o en el postoperatorio pudieran estos pacientes ser internados en unidad de cuidado intensivo. Cuando hablamos de una exacerbación del EPOC, cuando hay un aumento de la cantidad de expectoración, la cantidad de secreciones, la secreción que habitualmente estos pacientes tienen cierto nivel de expectoración cambia hacia una expectoración más purulenta y un aumento de la disnea. Todo esto asociado a fiebre, aumento de la sinología obstructiva, aumento de la tos y a un aumento de la frecuencia respiratoria. Un paciente EPOC pudiera generar o tener 2 o 3 exacerbaciones del EPOC en el año. Ya pudiera generar una hospitalización que por el solo hecho de estar hospitalizado pudiera tener una mortalidad de un 2,5%, y esta mortalidad aumenta un 20% si este paciente llega a la UCI. Las exacerbaciones propiamente tal del EPOC pueden deberse a varios factores, pero los principales corresponden a una infección, pudieran ser las infecciones virales o bacterianas. En el invierno, en campaña de invierno, es muy frecuente que estos pacientes lleguen a hospitalizarse por influenza, por neumonía, y en un 30% de estas descompensaciones o exacerbaciones pudieran deberse a virus. También el mal manejo del componente ambiental, que pudiera generar mayor obstrucción de la vía aérea, y una poca adherencia al tratamiento. Generalmente estos pacientes tienen esquemas de tratamiento muy rigurosos que constituyen que se deben, o lo que se usa, inhaladores, corticoides, inhaladores de vida media corta, vida media larga, que muchas veces estos pacientes no los cumplen a cabalidad. ¿Ya? Y también estas fallas respiratorias pudieran generarse a otra comorbilidad. Generalmente estos pacientes no solo tienen EPOC, sino que también son hipertensos, son diabéticos, tienen cierto grado de insuficiencia cardíaca, lo que pudiera generar algún tipo de repercusión en el sistema respiratorio. ¿Cuál va a ser el mecanismo por el cual estos pacientes van a generar insuficiencia respiratoria o aumento del trabajo respiratorio? Uno va a ser porque estos pacientes ya poseen cierto grado de destrucción del tejido elástico del pulmón, lo que les va a originar enfisema pulmonar. Va a haber una disminución de la retracción elástica del pulmón, ¿ya? Asociado a eso va a existir un aumento de la resistencia de la vía aérea, determinado principalmente por broncoconstricción de la musculatura lisa, broncoconstricción de la musculatura lisa, edema de las paredes de los bronquiolares y aumento de las secreciones. Todo esto va a generar un aumento de la resistencia respiratoria, y por consiguiente el paciente va a requerir o va a necesitar realizar un mayor esfuerzo, va a necesitar generar mayor presión negativa para ingresar aire a los pulmones, lo que, si eso se mantiene en el tiempo, si no se maneja adecuadamente, el paciente pudiera caer en una falla respiratoria. Entonces todo esto, la asociación de estos dos eventos que aparecen en esta imagen, van a generar una limitación del flujo expiratorio y nos va a generar una hiperinsuflación pulmonar. O sea, cierto determinado volumen de aire va a quedar atrapado en los pulmones, como lo vamos a ver a continuación. Esta hiperinsuflación principalmente se debe a los cambios anatómicos que produce el EPOC en los pacientes. ¿Cuáles son esos cambios anatómicos de la conformación del tórax? Va a existir un diafragma aplanado, ¿ya? Lo que disminuye la eficiencia del diafragma para hacer que ingrese el aire
al sistema, va a haber las costillas van a estar más horizontales, lo que pone una menor ventaja biomecánica al sistema para cumplir su función. Va a haber un aumento del espacio muerto, va a haber menos territorio que produzca intercambio, y eso va a generar aumento del espacio muerto producto de la destrucción que pudiera generarse por el EPO. Ya va a existir un determinado autopil, lo que va a generar mayor carga de trabajo a la musculatura inspiratoria. ¿Ya? Y en condiciones patológicas, o en que esto se mantenga, va a generar reclutamiento de la musculatura accesoria, va a generar mayor trabajo respiratorio, lo que pudiera llevar a fatiga de los músculos respiratorios, con la consiguiente repercusión, pudiera llevar hasta un paro respiratorio, si esto no se maneja. Lo anteriormente mencionado lo podemos ver en este dibujo. En el lado izquierdo tenemos un tórax de conformación normal, en el lado derecho los cambios ocurridos en un paciente hepótico. En el pulmón normal podemos ver a su izquierda un saco alveolar en la cual el aire transcurre libremente con una flecha que indica la expiración, no generando ningún tipo de atrapamiento aéreo. Por el contrario, los cambios producidos en el paciente hepótico son una disminución de la retracción elástica del pulmón. Ya las costillas están más horizontales. Si comparamos las cúpulas diafragmáticas derechas del hepótico y en condición normal, vemos que claramente el diafragma de un paciente hepótico está mucho más aplanado. ¿Ya? Y si evaluamos a nivel alveolar, va a existir cierto grado de atrapamiento del aire debido a broncoconstricción, que da cierto volumen de aire atrapado en los alveolos, lo que nos va a generar una autopil. Entonces va a existir un aumento en la resistencia de la vía aérea, nos va a hacer un aumento en la carga resistiva, va a haber hiperinsuflación pulmonar, lo que nos va a generar un aumento del espacio muerto, va a existir cierto PIB intrínseco, ¿ya? Y va a haber hiperinsuflación pulmonar, lo que hace que el sistema tenga una menor eficiencia en su trabajo. Entonces, en un caso de una exacerbación va a haber cierto grado de hiperinsuflación dinámica que se va a ver aumentada producto de algún agente etiológico o alguna descompensación de otro sistema, y nos va a generar alteraciones mecánicas en el sistema que se van a ver incrementadas producto de una situación inicial precaria o deficiente, lo que nos va a generar hipoventilación alveolar, atrapamiento aéreo, ¿ya? Y lo que se va a traducir en alteraciones del intercambio gaseoso, ¿ya? El paciente va a presentar un aumento del drive ventilatorio, lo que significa que el paciente va a tener una mayor sed de aire, va a requerir que actúen todos sus mecanismos compensatorios para mantener la ventilación y la oxigenación del sistema, ¿ya? Entonces va a existir una descompensación de un sistema que ya viene funcionando a media. ¿Cómo se va a manejar esta exacerbación del EPOC? ¿Ya? Principalmente vamos a tener que evaluar al paciente si presenta cuál es su estado inicial, ¿ya? Si, la mecánica respiratoria, si tiene uso de musculatura accesorio, el estado mental, si esto se asocia a una hipotensión, nos va a dar cierto grado de gravedad del paciente. En la medida que esto se mantiene relativamente estable, pudiéramos inicialmente tratar al paciente sin la necesidad de ventilación mecánica, solo con terapia broncohilatadora, pero en la medida de que esta evaluación inicial arroje mayor compromiso del sistema respiratorio, vamos a tener que utilizar otro tipo de asistencia, ¿ya? Cuando este paciente va a ingresar a la UCI, cuando el paciente se ve exacerbado, la condición inicial, ¿ya? Va a haber cierto grado de hipoxemia, va a haber una hipercapnia que es más grave, ¿ya? Con una hipercapnia con una PCO2 mayor a 70, con una acidosis respiratoria, este paciente inicialmente de entrada tuviera que entrar a la UCI, ¿ya? Broncohilatadores,
Inicialmente vamos a iniciar este tratamiento con la aplicación de broncodilatadores, siempre utilizando una cámara espaciadora, ¿ya? En condiciones normales. Si el paciente está en ventilación mecánica, nosotros debemos evaluar el uso de estos broncodilatadores midiendo la resistencia de la vía aérea, ¿ya? Principalmente, como aparece ahí su fórmula, la presión peak menos la presión meseta partido por el flujo inspiratorio. En condiciones de normalidad, una resistencia de la vía aérea normal debiera ser entre 8 y 10 centímetros de agua por litro por segundo, ¿ya? Eso va a depender principalmente del diámetro del tubo y si este sistema instrumental determinado por el filtro HME y el tubo endotraqueal se mantiene limpio, sin acudadura, nos pudiera hacer una buena evaluación de la resistencia de la vía aérea. Pero en condiciones sin ventilación mecánica, manejo inicial con broncodilatadores y el uso de corticoides, ¿ya? Debido, como su uso está justificado porque va a existir una inflamación de la vía aérea y los corticoides sistémicos son eficaces en las exacerbaciones del EPO. Eso existe literatura que ha demostrado eso. Los antibióticos, generalmente se ha demostrado el efecto positivo de los antibióticos desde un inicio, ¿ya? Y el uso de mucolíticos generalmente no ha demostrado ser útil en las exacerbaciones del EPO, sino que principalmente nos vamos a enfocar en el manejo de la patología obstructiva. Ya, si este tratamiento inicial que nosotros hemos iniciado con el paciente en una exacerbación del EPO, este tratamiento inicial dado por el uso de broncodilatadores, corticoides, kinesiología, todo lo que nosotros queremos es disminuir la carga resistiva del sistema respiratorio no dado efecto, debemos escalar hacia una ventilación mecánica no invasiva, ¿ya? Aumentar el soporte que nosotros le damos a este paciente. Una ventilación mecánica no invasiva aplicada adecuadamente pudiera tener los mismos beneficios que la ventilación mecánica invasiva en cuanto al intercambio y la disminución del trabajo respiratorio, ¿ya? Pero una ventilación mecánica no invasiva tiene menos efectos no deseados, producto de que tiene el paciente que está en no invasiva requiere, por ejemplo, menos invasión, ya requiere menor uso de sedantes. Entonces probablemente pudiera ser más beneficioso en cuanto a que el paciente pudiera presentar menos complicaciones, ¿ya? ¿En qué pacientes? En los pacientes que tienen una disnea moderada, que tienen aumento del trabajo respiratorio, evidenciado por un aumento de la frecuencia respiratoria, uso de musculatura accesoria, cierto grado de hipercapnia y acidosis, ¿ya? Si esta acidosis es muy severa, obviamente este paciente nosotros de manera inicial no vamos a probar una no invasiva, probablemente este paciente va a requerir que sea intubado para manejar de manera adecuada la variable del sistema respiratorio. Cuando no vamos a utilizar una ventilación mecánica, el paciente que esté inestable hemodinámicamente, que tenga cierto grado de presión del sistema nervioso central, que tenga falta de cooperación, que esté con un trauma craneoencefálico que nos impida la adecuada coadaptación de la máscara, que tenga una cirugía digestiva reciente, debido a que el empleo de presión positiva por sobre los 20 centímetros de agua pudiera generar alguna alteración en las suturas del esófago, por ejemplo, paciente que tenga alto riesgo de aspiración, ¿ya? Y que no tenga una buena capacidad de manejar o de eliminar las secreciones, ¿ya? Bueno, eso también pudiera ser un criterio de exclusión relativo, porque si nosotros estamos encima del paciente, lo estamos aspirando adecuadamente, logramos que esta hipercapnia sea revertida en el corto tiempo, probablemente podamos mejorar el estado de conciencia, pero todo esto evaluando los resultados no invasivos de manera precoz, ¿ya? Control de gases a la hora, ¿ya? Y evaluar constantemente la mecánica del paciente. Lo que no tiene que ocurrir es que usted instale esta no invasiva producto de estos criterios y se olvide del paciente, ¿ya? ¿Cómo actúa la ventilación mecánica no invasiva? Va a disminuir el trabajo respiratorio, ¿ya? Va a mejorar el intercambio gaseoso, ¿ya? Porque vamos a utilizar una presión positiva al final de la expiración, lo que nos va a disminuir el trabajo inspiratorio. Puede haber reclutamiento de unidades alveolares que estén pobremente aireadas,
¿ya? Y esta presión de soporte o este nivel de presión sobre el PIB que nosotros le apliquemos al paciente nos va a generar un aumento del volumen corriente, ¿ya? Lo que nos va a generar un mejor barrido del CO2, vamos a mejorar el pH y vamos a disminuir los niveles de CO2 arterial, ¿ya? Vamos a aumentar por lo anterior, o debido al aumento del trabajo, debido al aumento de la ventilación alveolar, vamos a disminuir la PCO2 y pudiéramos aumentar mejor el pH de este paciente, y finalmente lo que queremos es evitar la intubación del paciente, producto de las complicaciones que tiene la ventilación mecánica invasiva. Todo esto evaluado, como les digo, requiere una evaluación constante, control de gases a la hora, para ver si esta terapia ha resultado efecto. Por el contrario, si nosotros mantenemos a este paciente a lo largo del tiempo, probablemente retrasamos una intubación, y en el momento que el paciente nos damos cuenta de esto, el paciente esté muy grave, muy comprometido desde el punto de vista tanto respiratorio como desde el punto de vista hemodinámico, ¿ya? Generalmente, como les digo, uno de los objetivos principales es disminuir la intubación de estos pacientes. En un 70-80% de los pacientes, de los estudios que se les demuestra en esta diapositiva, se evitó la intubación y por consiguiente la ventilación mecánica no invasiva. ¿Cómo vamos a llevar a la práctica la aplicación de esta ventilación mecánica no invasiva? Requeremos que el paciente esté sentado o semisentado entre 30 y 45 grados. Vamos a seleccionar una interfaz adecuada. Todas las interfaces o las máscaras que nosotros vamos a utilizar, principalmente máscaras oronasales, tienen tallas, ¿ya? Nosotros vamos a utilizar la adecuada al paciente, probablemente en un paciente adulto mayor, más bien pequeño, una talla S, y en un paciente más grande, una talla más grande. Muchas veces pacientes que no tienen toda su dentadura completa, vamos a tener que utilizar ciertos grados de apoyo en la interfase para permitir que ésta se mantenga hermética, ¿ya? Vamos a seleccionar el modo ventilatorio adecuado, generalmente una modalidad binivelada, presión de soporte, PIB más presión de soporte, o en BIPAP, ¿ya? Pero generalmente vamos a utilizar dos niveles de presión para mantener un volumen corriente necesario para mantener una buena ventilación alveolar. Le vamos a explicar al paciente el procedimiento, vamos a iniciar la programación generalmente con niveles bajos de PIB para que el flujo de aire que ingresa al sistema sea menor, y vamos a ir evaluando la mecánica respiratoria en conjunto con la oxigenación en el monitor, ¿ya? Vamos a proteger los sitios de apoyo, generalmente el puente de la nariz, que se pudiera verse afectado si empleamos una máscara de tamaño reducido para un paciente más grande. Observar las fugas del sistema. Para eso tenemos que saber qué ventilador estamos ocupando. Hay ventiladores que dan no invasiva, que son ventiladores de una rama, en los cuales se requiere una fuga intencional, y hay ventiladores pesados de dos ramas que también dan ventilación mecánica no invasiva, en lo cual requiere que el sistema esté completamente hermético. Vamos a monitorizar el confort del paciente en conjunto con los signos vitales, ¿ya? Oxigenación, frecuencia respiratoria, trabajo respiratorio, de manera constante. ¿Cuándo vamos a interrumpir el uso de esta ventilación mecánica no invasiva? Cuando el paciente no lo tolera el sistema. A veces, por mucha que le expliquemos al paciente en qué consiste, no lo va a tolerar. En ese caso, uno pudiera decir al médico, por ejemplo, que le pase alguna dosis de opiáceo que lo mantengan un poco dormido, mientras nosotros pudiéramos, por ejemplo, cambiar el modo ventilatorio a un modo ventilatorio controlado en no invasiva para barrer CO2. Y una vez que el paciente despierte, va a tener mejores niveles de ventilación, ¿ya? Que los gases hayan empeorado, la evaluación a la hora que debe hacerse de estos pacientes en el control de gases arteriales tenga un aumento de la PSO2, por ejemplo, o probablemente este sistema no sea suficiente para mejorar las condiciones de intercambio del paciente, ¿ya? Que este trabajo respiratorio se mantenga elevado, que tenga un mal manejo de secreciones, inestabilidad hemodinámica, principalmente determinado por arritmias y que se presente alguna hipotensión. El mal manejo de las secreciones pudiera ser una interrupción que uno pudiera manejar, cierto grado, con
si uno se mantiene encima del paciente, aspirándolo constantemente hasta que mejore un poco la mecánica, pudiera ser una interrupción, por así decirlo, relativa, ¿ya? Pero va a depender del manejo que nosotros tengamos. Entonces, como habíamos dicho, cuando ya este sistema no invasivo, cuando el paciente directamente viene muy comprometido, ¿ya? Y tiene una incapacidad de proteger la vía aérea, ha existido un fracaso de la ventilación mecánica no invasiva, está inestable desde el punto de vista hemodinámico, obviamente vamos a escalar en el soporte ventilatorio hacia una ventilación mecánica, en este caso invasiva, a través de la intubación, ¿ya? ¿Cuáles van a ser unas indicaciones relativas? Van a ser, como les había mencionado, el mal manejo de las secreciones y el deterioro del nivel de conciencia que inicialmente uno lo pudiera manejar en cuanto mejore el CO2. Pero si esto constituye un problema para mantener la terapia no invasiva, debiéramos escalar en nuestro soporte. ¿Cuáles van a ser los objetivos de la ventilación mecánica invasiva en el EPOC? Son principalmente manejar la hipoxemia, revertir la acidosis respiratoria, ¿ya? Dar soporte durante el tratamiento farmacológico, en el caso de que el paciente requiera drogas vasoactivas o esté muy comprometido desde el punto de vista hemodinámico. Pero el objetivo principal de la ventilación mecánica invasiva va a ser aliviar el trabajo respiratorio, ¿ya? Ese va a ser nuestro principal objetivo, ¿ya? Eso. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Vamos a tener un paciente que va a estar con un alto drive ventilatorio, probablemente va a requerir niveles de sedación para adaptarlo a la ventilación, ¿ya? Va a tener un aumento del trabajo resistivo y el paciente va a tener una menor fuerza muscular producto del agotamiento que ha sufrido durante este proceso, ¿ya? La ventilación mecánica lo que nos va a ocasionar o va a restaurar el equilibrio entre el trabajo respiratorio, la sobredistensión, el atrapamiento aéreo y el balance ácido-base. Va a mejorar todas estas condiciones. Dentro de la ventilación mecánica invasiva, ¿cuál va a ser el mejor modo que nosotros vamos a utilizar? Va a ser, principalmente lo que siempre se dice, es el modo que nosotros tengamos mayor experiencia, ¿ya? Inicialmente, probablemente, el paciente va a requerir una modalidad controlada, ¿ya? En el cuanto de que va a requerir cierto reposo de los músculos respiratorios a través de niveles de sedación que requieran niveles de sedación de SAS 1-2 en escala de sedación-agitación, ¿ya? Vamos a requerir ciertos niveles de seguridad para prevenir la sobredistensión alveolar. Para eso se ha demostrado que la limitación del volumen corriente entre 6 a 8 ml por kilo por peso ideal disminuye el daño pulmonar, ¿ya? Y un PIB adecuado para mantener un PIB mayor a la PIB intrínseca que pudiera generar este atrapamiento aéreo, ¿ya? Generalmente pudiéramos generar un flujo inspiratorio relativamente alto, principalmente dado cuando el paciente ya comienza a respirar, ¿ya? Eso se da en las modalidades por presión, ¿ya? Que generan en la primera mitad del ciclo, van a generar un flujo mucho mayor, lo que satisface la demanda del paciente. Pero cuando el paciente está completamente sedado, eso generalmente va a dar lo mismo. Lo que nos interesa a nosotros es manejar el volumen minuto adecuado para mantener una buena ventilación y generar una disminución de la PCO2, ¿ya? Vamos a generar principalmente tiempos inspiratorios relativamente cortos, ¿ya? Entre 0,7 0,8 segundos, ¿ya? Para favorecer el vaciamiento del pulmón, ¿ya? Generando entre frecuencias que puede ser entre 12 y 15, que pueden ser variables de acuerdo a la mecánica del paciente, pero que generalmente no produzcan atrapamiento aéreo, ¿ya? Que se permita el vaciamiento del pulmón con un adecuado tiempo expiratorio. Ya eso no es tan importante inicialmente, ya el atrapamiento aéreo va a generar complicaciones en la medida que el paciente vaya despertando y empiece a respirar por mecanismos propios. Si el paciente lo tenemos completamente sedado, no va a generar tanta complicación en el paciente. Lo que sí, si generamos gran atrapamiento aéreo, vamos a generar complicaciones desde el punto de vista cardiovascular,
¿ya? Como lo hemos visto en otra clase, ¿ya? Generalmente vamos a preferir un trigger por flujo que pareciera ser más sensible, detectar los esfuerzos ventilatorios del paciente, y vamos a generar todas las condiciones que permitan disminuir la resistencia del sistema respiratorio, ¿ya? Aplicación de los broncodilatadores, de elegir un tamaño adecuado del tubo endotraqueal, ¿ya? Y vigilar el sistema respiratorio, que el filtro HME, por ejemplo, no se llene de secreciones, que también nos va a generar un aumento de la carga resistiva en cuando el paciente comience a respirar. Cuando el paciente, todas estas manifestaciones son más deleterias para el paciente cuando empieza a hacer trabajo respiratorio propio, ¿ya? Si el paciente lo tenemos completamente sedado y toda la asistencia se la estamos dando por la ventilación mecánica, uno pudiera ser más tolerante en cuanto a estas variables. Pero el problema del atrapamiento aéreo, del aumento de la carga resistiva, va a generar mayor problema cuando el paciente empieza a respirar, cuando pasamos de una modalidad asistida controlada a una modalidad espontánea.